Llegamos a menos del 10% de diagnóstico de cáncer gástrico temprano de todas las neoplasias que nosotros tenemos la oportunidad de ver a nivel de tubo digestivo. Japón, antes sabemos que dentro de los países asiáticos, Japón era el que tenía la primera causa de mortalidad de cáncer gástrico. Sin embargo, ellos en los años 70 ya se plantean como una problemática de salud a nivel nacional e instalan el programa de cáncer gástrico temprano. Y esto se empieza en el Centro Nacional de Cáncer, que es muy famoso a nivel mundial. Empiezan a hacer este programa instalando, y en esas épocas empiezan a desarrollar sobre todo la parte radiológica. Ellos empiezan con radiología y empiezan a hacer la radiología del estómago utilizando el doble contraste. Son los primeros que empiezan a ver, y de repente los que les gusta un poco ver la historia de la medicina ven que el doctor Yamada es uno de los pioneros en la parte de radiología de todo el tubo digestivo. Tanto así que por ahí, revisando los libros antiguos, todavía hablamos de la clasificación de los pólipos, ¿no? Llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4. Y él nos empezó a desarrollar justamente a partir de la radiología doble contraste. Si uno revisa esas placas antiguas, es como que estuvieras viendo así en blanco y negro la parte de una neoplasia. Cuando tú haces una comparación de la anatomía patológica, un paciente que con cáncer gástrico temprano, que se opera, y tú pones las dos imágenes, es prácticamente igual la anatomía macroscópica a la radiológica doble contraste. Y gracias al profesor Yamada, él ha venido 8 veces al Perú, 8 veces al Perú, muchas veces invitado para exposición y homenajes que se le ha hecho a través de otras universidades, pero también por la parte de que le gusta mucho el Perú y ha tenido mucho cariño. Gran parte de los colegas que nos antecedieron en los años 80, 90 han viajado a Japón a hacer lo que vendría a ser la parte de residentado. Entonces, y ellos han originado, han tomado tanto cariño al doctor Yamada que, bueno, como les digo, visitó 8 veces el Perú. Y bueno, ya no está con nosotros, esto ha pasado pero hace 2 o 3 años. Sin embargo, siempre guarda un gran recuerdo. Un poco como que ya ustedes han revisado la parte de anatomía, la parte proximal del estómago, ven que tiene una función más que todo de la parte receptiva, formación de ácido, y la parte distal o antro, que es la parte propulsiva, sin embargo, cargada de gran producción hormonal que tiene que ver con la producción de ácido. Siempre es importante ver qué relación tiene el estómago con otros órganos. Recordemos que muchos pacientes pueden debutar, entre comillas, con cuadros de obstrucción intestinal, con cuadros de repente un dolor intenso a nivel del lado izquierdo. Entonces, siempre es importante ver relaciones. Hemos tenido casos por ejemplo, un paciente que debuta con obstrucción intestinal baja, caracterizada por ¿qué? Cuando un paciente tiene obstrucción intestinal baja, ¿qué síntomas puede tener? Disminución de ruido. Lo primerito. Claro. Estreñimiento. Cuando hay una obstrucción intestinal, ¿qué tiene el paciente? Lo primero que va a venir a emergencia quejándose de ¿qué? Dolor. Dolor abdominal. ¿Y ese dolor abdominal tiene alguna característica en especial? Localización, alta, baja, del ombligo para arriba, del ombligo para abajo, cólico, distensión, picada, cólico, recordemos bien, cólico. Y asociado a vómitos, ¿no es cierto? Igual el paciente no puede ni defecar ni puede eliminar gases. Una obstrucción intestinal, yo no sé dónde está el origen, pero digo, entonces, clínicamente a mí me parece una obstrucción intestinal. ¿Y qué examen le puedo pedir a este paciente? Inicial, de sospecha. ¿Qué le pido al paciente? Radiografía. Una radiografía de abdomen, doble contraste, ¿no? Si está obstruido. Abdomen simple, ¿qué más? ¿Echado o de pie?
lo ideal de ti. ¿Y qué vamos a ver ahí? Niveles. Entonces digo, este paciente está obstruido y tiene que operarse. Probablemente no sé la causa. Digo, de repente es una neoplasia a nivel de colon. Y así entró un paciente que me llegó a la emergencia. Entonces dije, obstrucción intestinal, lo pasé al cirujano, me dijo, tiene que entrar a sala, probablemente NM de colon. Y resulta que fue un cáncer gástrico que se había pegado, adherido al colon transverso. Se comportó como una obstrucción intestinal baja. Entonces, por eso es muy importante ver qué órganos está circundando al estómago. No siempre, ojo, el dolor acá en epigastro, tumoración en epigastro, es cáncer gástrico. No siempre. Menos del 5% debutan así, con ese tipo de sintomatología o signología. Es el cuarto cáncer, como hemos dicho, más frecuente a nivel mundial. De hecho, que el hombre tiene mucha más frecuencia que en la mujer. Y como les decía, esto ha cambiado. En Japón ya no es un problema. Ellos actualmente han llegado a un 60% de diagnóstico de cáncer gástrico temprano, a través de este programa del año 70 hasta ahora. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, primer puesto, ahora en hombres, cáncer de pulmón, ese es su problema. Segundo, colon. Tercero, estómago. Igual en la mujer, ha cambiado completamente. Entonces, y ellos dicen, ¿a qué? ¿Por qué? Les preguntamos nosotros por qué. Primero, que ellos le dan mucha cabida a la presencia de Helicobacter pylori. Uno, han hecho una gran erradicación del Helicobacter pylori con los esquemas que ya sabemos, en la enfermedad seropéptica de no haberlo visto. Segundo, han disminuido el tabaquismo, sabemos que es un factor de riesgo también, ellos han combatido esa parte. Tercero, un poco como concientizar. ¿Qué han hecho? De ese gran hospital de cáncer nacional que tienen en Japón, han hecho en el año 2010 un centro de detección solamente de despistaje de cáncer. Y tienen un programa desde 2010 hasta ahora que les está funcionando. Entonces, ¿qué hacen? 2 días. Como nos decían los doctores, que ahora hubo un congreso acá en Perú de los 2 profesores japoneses que trajimos, es muy difícil que la mentalidad japonesa, por ejemplo, tiene un problema de dolor y es estoico en aguantar el dolor. Es bien reacio a los procedimientos invasivos. Entonces, ¿qué hacen? El programa consta de 2 días. En el primer día le hacen toda la parte de mama, próstata, sangre, una TAC de pulmón. O sea, ese es el primer día. Y el segundo día le hacen toda la parte digestiva, porque más que todo la preparación del colon es un poco más difícil. ¿Qué le decimos nosotros acá a nuestro paciente? 2 días de dieta líquida, el día anterior tiene que tomarle polietilenglicol, 4 a 6 litros, etcétera, etcétera. Entonces el paciente llega exhausto al tercer día a la colonoscopia con nosotros. Y ellos no, lo citan al paciente ahí, lo citan a las 8 de la mañana, le dan 2 a 3 litros de esa preparación para el colon, 1 hora, 2 horas que haga la evacuación, y empiezan con una endoscopía alta y luego van a la colono, 30 minutos de reposo, a su casa. Y ya tienen todo un papel y un despistaje de cáncer, hombres y mujeres. Entonces, con eso ellos dice que ha mejorado un poco la detección. Definitivamente hay más accesibilidad. El paciente, la persona va a buscar este despistaje, y ahora han ideado ya un endoscopio de 5 milímetros, prácticamente un endoscopio pediátrico. Entonces, eso es prácticamente, no tiene ningún tipo de, al ingresar, sobre todo a nivel de la orofaringe, no le va a producir ningún tipo de molestia ni nada. Fácilmente es asequible, el paciente lo sedan, no necesariamente con anestesiólogo, dice que lo sedan con midazolam, que es lo que normalmente, como ustedes deben haber visto en los servicios de endoscopía, usamos nosotros, midazolam, y el paciente tolera muy bien, 1 hora luego del procedimiento, y se va a su casa. Y ya tenemos prácticamente un despistaje, no solamente pues de neoplasia, como dice, de neoplasia del tubo digestivo, sino también de las otras neoplasias que ellos tienen como problemas de salud. Entonces, de repente son ejemplos a seguir que nosotros deberíamos poner de nuestra parte, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no detectamos tan tempranamente nosotros? Primero, hay programas, acá se instaló en el año 75 un programa de detección temprana de cáncer gástrico,
no mejoró mucho. Chile más bien y Colombia, que también vinieron los japoneses y hicieron eso, mejoraron, siguieron. Actualmente tenemos esos dos centros, siguen funcionando, y muchos de nuestros residentes hemos tenido la oportunidad de ir a hacer ahí unos 3 a 6 meses de estancia en esos lugares como centro de detección temprana de cáncer. Ellos llevan una ventaja en el sentido de la detección en relación al Perú, ¿no? Entonces de repente hay que hacer un mea culpa, ¿en qué estamos fallando? Y lo otro, que la gente, la población no toma conciencia. Lamentablemente llegan a nosotros cuando ya no podemos hacer mucho, ya tenemos un diagnóstico de un cáncer avanzado y no le podemos ofertar de todas maneras una terapia completa, ¿no? Hemos visto. En cuanto a la etiología, como ustedes deben haber revisado, como muchas neoplasias del tubo digestivo, no hay un factor, ¿no?, que diga yo si tengo helicobacter, si yo me quedo con mi helicobacter en el estómago voy a tener cáncer en 5, 10, 15, 20 años. Existen, es multifactorial. Que el Helicobacter pylori tiene una cierta acción, sí. Que la parte genética tiene que ver también con cáncer gástrico, sí. Que las formas de vida, de ambiente, el tipo de alimentación que tenemos tienen que ver, sí. Todos estos factores van a contribuir en una o en otra manera para que yo esté alerta y diga, a este paciente necesito hacerle una endoscopía alta y a este no necesito todavía hacerle una endoscopía alta. Y dentro de los factores dietéticos, como vemos ahí, existen algunos alimentos y costumbres que hace que tengamos ingesta de comidas ahumadas, muy saladas, ¿no es cierto? La poca ingesta de frutas y verduras, que sabemos que contienen gran cantidad de antioxidantes, que de alguna manera protegen contra esa mucosa que sea mucho más difícil de poder producirse inflamación por otros factores. En este caso podría ser el Helicobacter pylori, etc., ¿no? También existe una carga genética, se habla también del cáncer gástrico hereditario. Y para decir que un cáncer gástrico es de tipo hereditario tiene que tener algunas condiciones. Se supone que por lo menos en nuestras 3 últimas generaciones pueden haber, si es un paciente, por ejemplo, que ha tenido la mamá o el papá con cáncer gástrico y dice que este cáncer se ha presentado antes de los 45 años, probablemente sea una de tipo hereditario, ¿no? Lo otro, que mi árbol genealógico tenga por lo menos 2 o 3 cánceres gástricos a cualquier edad, independiente, y uno de ellos por lo menos es de tipo difuso, hay que considerar que eso es de tipo hereditario. ¿Ya? Llevamos 2 situaciones. Tercera situación, un cáncer gástrico de tipo difuso que se presenta en una generación y que además puede presentarse otro familiar con un cáncer de mama, independiente de la edad. Otro, un cáncer gástrico difuso y que otro familiar directo tenga cáncer de colon, pero cuya patología sea en células en anillo de sello. Cáncer de colon y cáncer de estómago. ¿Está bien? O un cáncer gástrico de tipo difuso que se presente en menor de 40 años. Ese definitivamente es un cáncer de tipo hereditario, en donde probablemente no tenga mucho que ver el Helicobacter, de los factores ambientales, etc. Entonces, por eso es que, chicos, cuando yo hago una historia clínica, tengo que hacer ciertas preguntas. Y sobre todo los antecedentes es muy importante hacerlo. Hay que insistir en antecedentes. De repente no sé si mi familia vive, mi abuelito, no tengo idea. Bueno, la próxima consulta que usted tenga, averigüe si es que falleció alguien de cáncer de este tipo, ¿no? Que tiene mucha más relación con cáncer gástrico. Y el rol del Helicobacter pylori, que se habla tanto y que a los japoneses parece que les ha ido muy bien, ¿no? Erradicar el Helicobacter pylori nos refiere que sí ha sido un pilar
para mejorar la detección de cáncer gástrico temprano. Ellos lo asumen así. Ahora, nosotros, y de hecho que si tú revisas a nivel mundial, la incidencia de Helicobacter pylori ha disminuido. ¿Será que la tecnología ha hecho de que todo el mundo lea en el internet y siempre si tú revisas dice Helicobacter pylori, cáncer gástrico, tienen que erradicar? Y el paciente viene a la consulta, paciente habitual viene a la consulta y dice, tengo Helicobacter, doctora, y me han dicho que eso me da cáncer, entonces yo quiero que me traten. Y a veces vienen con un informe serológico de cáncer, de anticuerpos para Helicobacter pylori y quiere que le traten. ¿Qué le dirían ustedes si te llega con eso? A ver, de lo que han leído, ¿qué dirían? Ya señora, no hay ningún problema, aquí está su esquema de tratamiento. ¿Qué hago? ¿Hacemos una igual historia clínica o no? ¿Sí? Al presentar un esquema en el que uno de los criterios para dar tratamiento era que el paciente se muestre preocupado. Ya, pero yo digo, si está preocupado es porque hay algo de base, que si puede ser a través de síntomas o puede ser de repente algún antecedente familiar, o puede ser de que ha bajado de peso de forma inexplicable y si tiene Helicobacter y diga, bueno, sí. Pero hay un trabajo que creo que todavía no se ha publicado en relación a qué tanto, por lo menos en la realidad de Perú, qué tanto se ha visto que la mayoría tenemos Helicobacter pylori, ¿no? Una gran carga serológica por lo menos. Ahora, de esos, ¿cuántos tienen lesión a nivel de la mucosa gástrica? Entonces han estado haciendo trabajos en que hacen, por ejemplo, un estómago, cáncer gástrico se diagnostica en una determinada zona y en los 10 centímetros al margen de la lesión empezar a tomar biopsias para buscar el Helicobacter pylori, ¿no? Y se ha visto que de repente no es tanta el porcentaje de Helicobacter pylori en esa zona circundante a la lesión, ¿no? Entonces eso todavía no se ha publicado, creo que se ha quedado a mitad, pero conversábamos con algunos de los que estaban participando porque es un estudio multicéntrico que por lo menos de lo que estaban viendo no había esta relación. De repente ese no es nuestro problema, porque al final nosotros producimos una cantidad de anticuerpos y que prácticamente desde la niñez ya encontramos el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces de repente eso no puede ser un factor agresivo para nosotros. Pero bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos? De repente el factor edad es algo importante, ¿no? El factor edad, los antecedentes, y yo lo que hago cuando viene en eso, empiezo a hacer la historia clínica y buscar algún factor más adicional al Helicobacter que a mí me diría yo tengo que de repente hacer una endoscopía y no esperar a los 40 años como corte, como que hablan los trabajos, de que a partir de los 40 sí el riesgo de cáncer gástrico empieza a aumentar. Entonces no esperar esta edad de corte y decirle, de repente tiene 25, 28 años y decirle, bueno, si tú tienes una carga familiar, tú tienes familiares directos que han tenido cáncer gástrico, tienes estudios de anticuerpos, sobre todo IgM positivo para el Helicobacter pylori, entonces digo, yo sí necesito hacerte una endoscopía alta y evaluar esa mucosa, si es que hay alguna área que me llame la atención y ver si es que te tengo que dar o no tratamiento, ¿no? Entonces dependiendo, porque ¿qué pasa? Se ha visto que hay una alta recurrencia también de Helicobacter después del tratamiento, porque seguimos en las mismas condiciones. Ustedes saben que esto es más por condiciones sanitarias, ¿no? Y el agua es un gran vehículo en el que se ha encontrado de que puede ingresar. Pero yo por eso les digo, no podemos generalizar a todos, y tampoco podemos decir, no te preocupes, tienes 25 años, tienes Helicobacter, no te preocupes. Cada persona es diferente y por eso aquí es importante, chicos, la historia clínica y no dejarnos llevar por un examen. Historia clínica, entorno, cómo es la alimentación, qué vida tiene, etcétera, etcétera, ¿ya? Y a eso va dirigido esto, a eso va dirigida esta clase. Más que todo, alertas para en qué momento yo tengo que sospechar que este paciente amerita hacer un despistaje de cáncer gástrico. Despistaje es hacer, estudiar a una persona que no tiene síntomas, ¿no? Y miren a ver el Helicobacter, el riesgo que conlleva a cáncer gástrico si se agregan otros factores.
¿no? El factor genético, la historia familiar. Recordemos que en el Helicobacter pylori también algunas cepas están más asociadas a la producción de cáncer gástrico que otras. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Y todo el daño que puede producir el Helicobacter pylori en la mucosa. Desde una inflamación superficial, luego haciendo a las capas más profundas, luego va reemplazando el área de las glándulas, va a producir una gastritis de tipo atrófica, la reparación va a ser con un tejido o con células de tipo intestinal, va a haber cambios en ese epitelio y luego vamos a llegar a una displasia y probablemente a un cáncer incipiente, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cuánto tiempo va a pasar? También es otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo puede desde que yo empieza esa mucosa normal, con estos factores agresivos a la mucosa gástrica, no solamente Helicobacter, sino alimentación, hasta que llegue al cáncer? Y Correa, que es un doctor, es un gastroenterólogo colombiano, bueno, desarrolló un poco esto y bueno, dijo, puede pasar de 15 a 20 años. 15 a 20 años. Entonces, hay pacientes que ameritan hacer seguimiento. No todos los pacientes que yo le hago una endoscopía y le encuentro gastritis, yo digo, el otro año tienes que hacer. Entonces hay pacientes que vienen y dicen, me han dicho que tengo gastritis crónica, superficial, crónica, severa, y por lo tanto me tiene que hacer una endoscopía. Entonces también aquí hacerle seguimiento. Aquella persona que de repente en la patología me arroje quizás metaplasia y displasia, a él le haré seguimiento, dependiendo de lo que encontremos. Hay situaciones, como ven ahí, ¿no? Situaciones, dice, gastritis nodular, situaciones de atrofia, es decir, a la endoscopía encuentro una mucosa más adelgazada. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque veo más vasitos a nivel de la mucosa. Se adelgaza la mucosa y lo que yo veo es la submucosa. Una gastritis atrófica, nodular, eso está en relación con el Helicobacter. Entonces digo, bueno, a este paciente le haré seguimiento. Este paciente sí va a necesitar hacerle probablemente endoscopías de tipo periódico. Sin embargo, hay situaciones en donde por ahí veo un enrojecimiento de los pliegues del cuerpo, veo un pólipo hiperplástico a nivel del cuerpo, y digo, bueno, hay un eritema radiado en el fondo. Entonces es una gastritis, pero que probablemente no esté en mucha relación con el Helicobacter. Pero para comprobar, tomo biopsia, a nivel de ángulo, a nivel del cuerpo, a nivel de antro, sale negativo, ¿no? Entonces, es un poco también, como les decía a los residentes, es fácil hacer una endoscopía, se desesperan por hacer endoscopías en el segundo año. No es como manejar un carro, 2 o 3 meses, pero lo importante es aprender a ver lesiones. Se supone que con la endoscopía ninguna área del estómago se puede dejar de examinar. Como les digo, a los pacientes se les cambia de posición, hasta sentados hemos hecho endoscopia, hasta sentados. Entonces no hay ningún problema, cuidando vía aérea no hay ningún problema. Entonces tenemos que tratar de buscar zonas que me llamen la atención. No solamente infección por Helicobacter pylori es suficiente para producir cáncer, ¿no? Entonces vemos el área de metaplasia y miren, ahora la endoscopía alta ha desarrollado mucho, la tecnología definitivamente nos ha avasallado, y si yo compro un equipo ahora, en 2 años ya no sirve, y recordemos que los costos de estos equipos es muy alto, eso es lo malo. Entonces el acceso de la población a estos procedimientos de repente los limita, y nosotros a veces nos da pena que los que de repente están llevando la práctica de gastro, la cantidad de gente que a veces está esperando por una consulta y que vienen de todo el Perú, porque a veces zonas alejadas no tienen un endoscopio, entonces es más difícil, y por una endoscopía venir hasta Lima, recordemos donde pasajes, y es gente, justo la gente que no tiene mucho dinero, ¿no? Que no es accesible. Entonces tenemos que tratar de hacer un buen examen y darle toda la tecnología que podamos ver para detectar esas lesiones más pequeñitas. Y ahora la endoscopía alta tiene una cromoendoscopía electrónica, ¿no? También tenemos sustancias que van a pintar, que van a mejorar nuestra visión. Tenemos endoscopios ahora de magnificación,
que podemos ver mucho más grande, una lesión que de repente yo la veo y me parece que tiene 4 centímetros y cuando el polipito que parecía 4 y cuando lo retiro es simplemente 1 centímetro. Entonces, de hecho que la magnificación nos ayuda a definir y por ejemplo ahí, gracias a la magnificación podemos decir es una área de metaplasia intestinal. Entonces digo, ojo, cuidado con esa metaplasia, puedo ver los vasitos como están, la dirección de esos vasitos y alguna zona que se va, digamos, de distorsión de esos vasos, área de displasia. Tomo biopsia en esa zona y ya tengo mi diagnóstico. Entonces, de hecho que la tecnología nos ha ayudado, los hospitales creo en los que están rotando en gastro, casi todos tenemos este tipo de tecnología felizmente, pero como digo, la accesibilidad del resto de la población de nuestro país a veces es muy difícil. Y sobre todo si tenemos este diagnóstico de displasia, hemos visto que las displasias leves pueden regresionar hasta un 60% y están en relación con el Helicobacter. O sea, si yo encuentro el Helicobacter y encuentro displasia leve, aunque ahora ya los patólogos nos hablan de displasia de bajo grado y de alto grado. Antes hablaban de leve, moderada y severa, ahora ya no, 2 grados. Si yo encuentro, les doy tratamiento para el Helicobacter y probablemente tengo la oportunidad de curar ese paciente y digo, probablemente esta persona no va a llegar a un cáncer gástrico en varios años. Pero hemos tenido casos en que hemos tenido displasias severas y decimos, pero displasia severa es todo el antro. ¿Qué hago? Le opero todo el antro. Es estar alerta en qué punto va a haber algún cambio. Displasia de alto grado es prácticamente un cáncer in situ. ¿Qué zona, qué punto de todo el antro en que me dice displasia de alto grado está el punto del cáncer? Entonces me valgo de la cromoendoscopía electrónica o cromoendoscopía con sustancias como el índigo carmín y es estar ahí cada 3 meses, cada 6 meses y hacer por cuadrantes y empezar a tomar biopsia 2 de acá, cuadrante 1, cuadrante 2. Ahora el estómago se ha dividido en 19 secciones por endoscopía, eso es la clasificación japonesa que tenemos ahora. Entonces hay 19 zonas del estómago, digamos, en donde nosotros podemos ya decir, está en la zona 3, en la zona 7, en la zona 8, tomamos biopsia y luego ir a revisar si es que inicialmente hubo una displasia de bajo grado o alto grado, entonces, y hacer seguimiento, ¿no? Y por lo menos dice alto grado, o resección endoscópica o sacarle medio estómago, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a esa decisión. Hay otras situaciones en las cuales también tenemos que hacer seguimiento, ¿no? Los pólipos. Entonces antes, por ejemplo, los japoneses decían, todo pólipo debe sacarse. En colon sí, se cumple esa premisa, pero en estómago dicen no. Dicen, no, los pólipos hiperplásticos no tienen relación con cáncer gástrico, por lo tanto no los tocamos. Mientras que los adenomas sí tienen relación con cáncer gástrico y hay que tener cuidado. Entonces ahora dice, todo pólipo que se ve, se saca. Y se manda al patólogo para que nos diga qué tipo es, y en base a eso tendría que hacer seguimiento. Estómagos operados, ¿qué pasaba antes? Antes no habían accesorios para poder hacer un tratamiento de hemorragia digestiva. Entonces, como las hemorragias digestivas, la mayoría se daban por úlceras, el paciente venía, tenía un sangrado y le operaban, porque no teníamos clip, no pensábamos en la adrenalina, en los años 80, 70, no había esas cosas. Entonces simplemente se operaba y el paciente se salvaba, ¿no? Por una hemorragia digestiva o por úlcera. Entonces se ha visto que después de 20, 25 años de operado, recordemos que esa muñón del estómago se une al intestino delgado, ¿no es cierto? Y ya la bilis constituye un factor agresivo para ese muñón gástrico. Entonces, de alguna manera podrían haber algunos cambios en las células a nivel del muñón gástrico que podrían llevar al inicio de un cáncer. Entonces, todo esto, paciente operado de años, más de 30 años, siempre tenemos que darle una mirada y evaluar ese muñón gástrico. La mayoría de los, en cuanto a la patología, son adenocarcinomas, sin embargo, hay que recordar que también están los linfomas, el carcinoide, los sarcomas. He visto un solo sarcoma en mis 22 años de gastroenteróloga, un solo sarcoma. Es simplemente tú entras al estómago y no reconoces en qué zona estás. No se puede reconocer si estás en el ángulo, en el antro, en el cuerpo. Es una irregularidad de la mucosa, una protrusiones, ulceraciones, ¿no? Entonces es uno solo y la biopsia nos salió un sarcoma, ¿no?
La localización más frecuente hemos visto que es a nivel del antro, eso es lo que nos enseñaron, pero ¿qué está pasando? Está cambiando esto. La parte proximal, tenemos más casos de cáncer. Y ahora, ¿tendrá que ver algo reflujo? ¿Tendrá que ver algo Barrett? Entonces, ahora ya, por ejemplo, se habla del cáncer de la unión esófago-gástrica. Esófago-gástrica, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, sí, esófago, línea Z, a nivel del cardias. Entonces tenemos este ser de 1 centímetro a 5 centímetros y acá es de 2 a 5. Entonces la de tipo 1 es lo que vendría a ser el esófago distal y la que está en relación con Barrett. ¿Y Barrett está en relación con cáncer de qué tipo? Adenocea. El tipo 2 sería el propiamente, digamos, cardiano, ¿no? Que es 1 centímetro para la parte proximal y 2 centímetros para la parte distal, ¿no? Esta de acá, cuando está localizada en esta zona. Y de 2 a 5 centímetros por debajo es el subcardiano. Este del cardial sobre todo crece en células cardiales, pero también en áreas de metaplasia. Entonces, pero esta metaplasia intestinal que se encuentra a nivel del cardias no tiene nada que ver con el helicobacter. Nada tiene que ver con el helicobacter. El helicobacter vive más en la parte del antro. Entonces, si el helicobacter inflama la parte del antro, hace cambios, estamos con áreas de metaplasia, el Helicobacter pylori migra, eso es lo que se ha estudiado, migra hacia las partes más proximales. Entonces, cuando empezaron a encontrar metaplasia intestinal en el cardias, dijeron, ya, el Helicobacter también es responsable de esto, pero han visto que no, el Helicobacter pylori ya no vas a encontrar a nivel del cardias, pero que sí hay áreas de metaplasia intestinal. Entonces, es otra entidad nueva. Hay trabajos ahorita que están estudiando solamente los cánceres de la unión esófago-gástrica y que no todos los cánceres de ahí tienen que ver con Barrett, no todos los cánceres tienen que ver con Barrett. ¿Listo? Y luego tenemos esta clasificación que ya todos la conocemos, que es el del cáncer avanzado, ¿no? Y de todas estas, la más frecuente que vemos es la de tipo 3, el Borman 3, es el más frecuente, el que más vemos endoscópicamente. El Borman 3, y entre el Borman 2 y el Borman 3 son 2 úlceras, ¿no es cierto? ¿Y cómo las diferencio? A ver, ¿cómo diferencio? Solo con el dibujito nomás, miren chicos, ahí está. ¿Cómo diferencio un Borman 2 y un Borman 3? Pregunta de examen. Ahí está el dibujo. Primero es cáncer avanzado porque va más allá de en capas. Su mucosa. Más allá de la submucosa es un cáncer avanzado. ¿Está bien? 1. 2. Es una úlcera que ya está entonces entrando a la capa de mucosa, pero que es una úlcera de bordes nodulares, irregulares, mamelonados. Entonces el Borman 2, mi diagnóstico diferencial con una úlcera gástrica péptica. Mientras que la úlcera gástrica péptica tiene unos bordes lisos, es completa la úlcera. Los bordes completan bien. En el Borman 2, si bien es cierto, completan, pero son nodulares y mamelonados esos bordes. ¿Está bien? El Borman 3 sigue siendo una úlcera, pero es una úlcera que se abre. Es como que no termina todo el borde, no es circunscrito todo. Se abre, es una úlcera que se quiere abrir y se infiltra. Se infiltra. Por eso es que es la diferencia entre el Borman 2 y el Borman 3. Más bien el Borman 4 es nuestro gran problema, porque se parece igualito que una gastritis. Aquel persona que no tiene experiencia endoscópica, entra, tú no ves ninguna lesión, ves una mucosa normal, pero me llama la atención algo, que mi paciente eructa, le pongo aire, porque sabemos que hay que poner aire para distender, y empieza a eructar, entonces algo está pasando. Es una pared, entonces algo rígida, esos pliegues no están distendiéndose adecuadamente, y el paciente, entonces, ¿qué pasa? Toma una biopsia, gastritis.
Me conformo con omeprazol, ranitidina, hidroxi-aluminio, Milanta, Pagaldrato y se va. Y el paciente a los 3 meses sigo igual, sigo bajando de peso, me lleno rápido, siento que es como que hubiera comido todo lo del día anterior y me siento llena y sigo bajando de peso. Y simplemente fue un Bormann 4 desde el inicio. Entonces, cuidado con los Bormann 4. Eso tenemos que tener. Hemos tenido muchos pacientes, lamentablemente, catalogados como gastritis y al final fueron un Bormann 4. El Bormann 4 también tiene otra presentación. Unos pliegues que son gruesos, que no se distienden fácilmente. Entonces también hay otros que simplemente se ven como aplanadas y una mucosa, entre comillas, normal. ¿Y por qué la biopsia sale negativa? Porque la infiltración es más de la pared a nivel de la submucosa. Submucosa, muscular. Entonces, y recordemos que las biopsias tienen unas muestras muy pequeñitas que no vamos a llegar. Entonces, cuando sospechamos, decimos al residente, tienes que tomar biopsia de biopsia. Tomo aquí en este punto una muestra y ahí mismo vuelvo a poner la pinza para tomar una serie. Entonces, siempre decimos biopsia de biopsia. Entonces, es lo que a nosotros no nos gusta, ¿no? Llegar a esta situación. Lesiones con cáncer avanzado. No nos gusta esto. Sin embargo, el cáncer temprano, en las teorías solamente es aquel que compromete o mucosa, son 5 teorías. también puede llegar a la submucosa e incluso podemos tener ciertas adenopatías, pero solo regionales, locales. No debe haber adenopatías a distancia, no podemos encontrar eso. Entonces es un cáncer incipiente y los japoneses, como siempre, fueron los primeros en hacer esta clasificación, ¿no? Y tenemos el tipo protruido, que se parece a un polipito, ¿no? El superficialmente elevado, el superficialmente liso, el 2B, el 3, el superficialmente deprimido, y el 2C, perdón, y el 3 es una ulcerita pequeñita. Yo recuerdo el tipo 3 en un paciente, cuando en mis primeros años de residencia, una paciente de Cajamarca, de 32 años, que viene por hemorragia digestiva alta y la trasladan al Lima. Le hacemos una endoscopía y se le encuentra una ulcerita de 1 centímetro a nivel del antro, de bordes lisos. Entonces dijimos, perfecto, no hay nada malo. Cuando la patología, porque decimos toda úlcera gástrica tiene que biopsiarse, adeno-CA, pobremente diferenciado, 32 años. Le hicimos todo el estadiaje con una tomografía. La tomografía responde que no encuentran nada, que no hay ningún problema en hígado, etc. Y lo metemos a sala. Grande sorpresa. Abrieron y tenía una siembra de todo el peritoneo, pero es como micro siembras. Es como cuando vemos en tuberculosis. Como puntitos de alfiler blanquecino en todo el peritoneo. Dice, simplemente cerrado. Y a los 6 meses la paciente murió. No hubo a nada. Entonces, el de tipo difuso, lamentablemente es más frecuente en jóvenes, lamentablemente es un peor pronóstico y el diagnóstico es tardío. Mientras que las personas de edad avanzada tienen los de tipo intestinal o de adenocarcinoma bien diferenciado, te dan tiempo todavía, podríamos decir dentro de todo, es un mejor pronóstico y el crecimiento es como que es lento. En un paciente joven es rápido, en menos de 1 año el crecimiento es muy rápido, una vez que lo diagnosticamos. De todos estos, ¿cuál es el más frecuente, el que vemos? El 2C. ¿Y el 2C a qué se parece? Estos son lesiones elevadas. La cromoendoscopía, hablábamos del índigo carmín, eso que lo vemos medio azuladito es el índigo carmín, que con una luz natural vemos una lesión y sin embargo con el índigo carmín era mucho más grande y yo puedo tomar mejor biopsia, me delimita macroscópicamente la lesión. Y miren acá, si yo veo por la luz, digo, una pequeña depresión, no hay problema. Sin embargo, cuando le pongo, en este caso ácido azul de metileno, defino mucho más la lesión más grande y sé dónde tomar biopsia y por lo tanto no voy a fallar en mi diagnóstico. Y este es un cáncer tipo 2C, es el más frecuente. Y se parece mucho cuando una úlcera gástrica cicatriza.
Al cicatrizar empieza a retraer, y te queda como un carcomido, decimos el carcomido de ratón, ¿no? Una cierta depresión ahí en esa zona y retracción de la mucosa. Entonces es una úlcera gástrica benigna, péptica, que está cicatrizando. Entonces, si no tenemos el buen ojo y no tomamos la biopsia en el lugar adecuado, resaltándolo con cromoendoscopía, mi diagnóstico va a salir infiltrado inflamatorio y al final eso fue un cáncer. ¿No? Son úlceras, entonces diagnóstico diferencial del 2C con una úlcera gástrica en fase de cicatrización. ¿Verdad? En fase de cicatrización. Y esta es una lesión, por ejemplo, elevada, es decir, fue con índigo carmín. Y lo que a mí me parecía aquí, yo la vi esta, o sea, dije, perfecto, esta lesión es una lesión elevada, podría ser un early, y si nosotros vemos aquí, estos igualitos se ven en una gastritis erosiva. Cuando tomamos antiinflamatorios, cuando tomamos aspirina, vemos así. ¿Alguna vez han visto aftas en la boca? Igualitos se ven en el antro. Entonces, y todavía localizó en el antro, dije, esta es una gastritis erosiva. Y sin embargo, cuando lo teñimos, nos aparecieron más de 6 lesiones, ¿no? Claro, la más grande, la que yo veía, pero miren las otras. Entonces las otras eran como lesiones de tipo adenoma. Y esta sí fue un cáncer, un adenocarcinoma bien diferenciado. Esta es la más grandecita. Entonces, definitivamente, la tecnología nos ayuda a detectar. Pero como hay que tener paciencia, hay que estar mirando. A veces los residentes se cansan, ¿no? Estábamos haciendo y se cansan de mirar y están dando vueltas. Entonces, tu ojo tiene que acostumbrarse a mirar. Si tú no miras, nunca vas a diagnosticar. Y este es solamente un cambio en la coloración. Este es el 2B, donde señala la flechita, que es una zona que es algo más rojita de lo normal. Y eso es un tipo 2B superficial, un cáncer temprano 2B. Entonces, si yo no tengo tecnología, no lo voy a ver. ¿No? Me va a pasar como una gastritis, un enrojecimiento, una gastritis. No le tomo biopsia, gastritis. Y eso es el cáncer incipiente. Es el más difícil de ver. Al ojo es el más difícil de ver, ¿no? Pero de hecho que eso creo que es mejor con la tecnología, nos va a ayudar. Esta es otra lesión, también es una ulcerita, que es un cáncer, y esta también, que parece péptica, una úlcera benigna. Cuando tú lo ves es benigna, sin embargo, adenocarcinoma, pero incipiente. Y esta es un poco la estadística del INEM y Rebagliati, el más frecuente es el 2C. Que son los que hay. Y ahora se habla ya de una clasificación endoscópica de Paris, todas las neoplasias de todo el tubo digestivo. Esta se aplica en esófago, en estómago, en colon, intestino delgado. ¿No? Las otras son clasificaciones japonesas, pero esta se aplica a todo el tubo digestivo. ¿Ya? Y las manifestaciones clínicas, como siempre digo, cáncer gástrico incipiente no te da síntomas. Se comporta como una hemorragia digestiva, se comporta como una dispepsia, solamente con meteorismo. O sea, no hay síntoma propio. Lamentablemente, cuando ya tenemos sensación de llenura, vómitos, baja de peso, anemia, ya estamos ante un cáncer avanzado. Hoy hemos visto, en la mañana hemos hecho 10 endoscopías, de las cuales uno ha sido linfoma gástrico y el otro un adenocarcinoma Bormann 3. De las 10 endoscopías que hemos hecho hoy en la mañana. Y al examen físico siempre es importante mirar, evaluar el ombligo. Por ahí hemos visto que hace metástasis al ovario, hace metástasis a nivel del recto. Entonces, siempre dentro de parte del examen físico que uno tiene que hacer, no porque viene con epigastralgia le voy a examinar solamente el estómago. Siempre hay que mirar ojos, boca, adenopatía, siempre. Y, si es posible, un tacto rectal, siempre. Siempre tenemos que hacer tacto rectal. También podemos empezar a sospechar de un cáncer a través de un sangre oculta positiva en heces, de una anemia ferropénica inexplicable, de una citis que no es cirrosis. Recordemos también que existen síndromes paraneoplásticos que nos deben dar una alerta que puede tener el paciente un cáncer gástrico.
igual como todo paciente, por ejemplo, ginecólogo, cuando detectan una masa en abdomen sospechosa de un tumor de ovario, un quiste de ovario, lo que sea, siempre nos mandan una endoscopía. Siempre nos mandan a hacer una endoscopía, ¿no? Independiente de que el CA-125 salga positivo, siempre nos mandan. Y como les decía, la radiología prácticamente ha sido desplazada por la endoscopía, ¿no? Quizás la radiología la dejamos para los Borman 4, aquellos en que la endoscopía me salió negativo, pero yo sospecho de algo, y ahí sí se ve una rigidez de los pliegues, a nivel del cuerpo sobre todo, y ya te hace sospechar y ya le pedimos una tomografía y completamos el diagnóstico, ¿no? De hecho que la endoscopía es el método más seguro, y más aún ahora, gracias a la cromoendoscopía, tanto con sustancias de índigo carmín como con la cromoendoscopía electrónica. Y acá hay algunas lesiones, ¿no?, resaltadas con la cromoendoscopía electrónica, igual aquí, y acá ya estamos viendo los vasos sanguíneos, la dirección de los vasos sanguíneos, ¿no? Si son vasos sanguíneos que son regulares, que siguen una línea, decimos esto es lo más benigno, pero si ya empiezan a como cerebroide, arborizarse, eso es cuidado, que ya hay un adenoma, hay una displasia, y un probable cáncer in situ, ¿no? Entonces el patrón vascular es muy importante. Cuando ya hacemos el diagnóstico de endoscopía, nosotros tenemos que hacer un estadiaje, y la mejor forma es a través de una tomografía, ¿no? Si se puede hacer una tomografía de abdomen y de tórax es mejor. La ecoendoscopía ya está, digamos, circunscrita para aquellas situaciones en donde sospecho de que tengo un cáncer incipiente, porque recordemos que la ecoendoscopía nos va a dar profundidad de lesión, ¿no? También en los tumores mucosos es muy importante. Pliegues gruesos que yo veo en el cuerpo y digo esto es una enfermedad de Menetrier, que es una lesión precáncer, o sea, pliegues gruesos, hiperplásticos, o ya es un cáncer, entonces simplemente le hago una ecoendoscopía y veo qué tanto está infiltrado. Que ese engrosamiento depende de todas las capas, depende solo de la capa mucosa, de la capa submucosa, y me da la oportunidad de tomar biopsia dirigida. Eso es la ecoendoscopía, te da la oportunidad de tomar una biopsia más dirigida, ¿no? Y es para evaluar sobre todo el tratamiento que le voy a dar, ¿no? Si es un cáncer incipiente, es decir, que es un cáncer que está solo en la mucosa, definitivamente tiene la oportunidad de hacer una resección por endoscopía y le curamos el cáncer. Y se evita una gastrectomía, porque en general el tratamiento definitivo del cáncer gástrico es gastrectomía, es quirúrgica. Pero los japoneses han desarrollado todas estas técnicas y ya a través de los procedimientos endoscópicos nosotros podemos curar al paciente. Hace 2 días, la semana pasada, que les pedimos disculpas a los alumnos que no pudieron participar en la práctica el jueves y viernes, es porque vino un experto a hacernos un curso a los médicos de gastro de Loaiza. Entonces hemos hecho mucosectomía, disección submucosa de cáncer, entonces y tratamiento de acalasia, tratamiento endoscópico de acalasia, para evitar que los operen. Entonces hemos estado en ese curso, y es una paciente, por ejemplo, de un cáncer gástrico temprano de 40 años que tuvo una lesión 2A, adenocarcinoma bien diferenciado, y que le hemos hecho una mucosectomía, pero que cuando hace la tinción lo que nosotros habíamos informado como 12 milímetros, al final fueron 20. Entonces una cirugía, un tratamiento endoscópico que estuvo programada para 1h30 duró 5 horas. 5 horas, ¿no? Pero se llegó a resecar y ahora está muy bien el paciente. El despistaje entonces a pacientes asintomáticos, ya está fuera el otro médico. Recordemos que los marcadores no sirven para el diagnóstico de cáncer, que nos orientan, es una alerta, pero es importante la historia clínica y a quién le voy a solicitar. El pronóstico definitivamente va a ser el momento en que yo haga el diagnóstico. Es muy importante hacer el estadiaje. Recordemos todas las vías por las cuales se puede diseminar el cáncer gástrico: vía linfática, extensión directa, como este paciente que les conté de que debutó con una obstrucción del colon transverso. Tuve otra que vino a la emergencia, una señora de 85 años con convulsiones, 85 años sin ninguna historia de nada. Se planteó la posibilidad de parasitosis
neurocisticercosis, algún tipo de esos parásitos, le hacemos una tomografía y tenía lesiones metastásicas en ambos lóbulos. Y al final, repreguntando, viendo de dónde era de un cáncer gástrico. 85 años, cáncer gástrico. Diseminación hematógena en peritoneal, y el único tratamiento potencialmente curativo, como les decía, es el de tipo quirúrgico. Definitivamente la presencia de nódulos linfáticos, si está a nivel de su mucosa la lesión, tienes hasta un 20% de compromiso de nódulos linfáticos. Entonces eso siempre tenemos que tener en cuenta para decidir, ¿le doy un tratamiento endoscópico o lo mando a operar? ¿No? Tengo que decidir eso. Pero si es un paciente con un cáncer temprano, un paciente de 80 años con alto riesgo para entrar a sala, yo le ofrezco la parte endoscópica, ¿no? Le ofrezco la parte endoscópica. Porque recordemos de que la diseminación va a ser mucho más lenta en una persona de edad avanzada. Y el cáncer avanzado, definitivamente lo ideal es resección, gastrectomía total de lesión, y lamentablemente el tratamiento complementario de quimioterapia no es tan bueno como si tú lo comparas con el cáncer de colon. No hay una muy buena respuesta, ¿no? Entonces eso habría que sopesar. Y el tratamiento endoscópico, sobre todo en estas condiciones, que sea un adenocarcinoma bien diferenciado, hasta 20 milímetros, puede ser una lesión deprimida, no más de 10 milímetros, no debe tener úlcera, porque si hablamos de úlcera, ya está comprometiendo su mucosa y probablemente ya ha hecho metástasis regional. Entonces, si tengo econdoscopía en mi hospital, enhorabuena, veo hasta dónde está, si hay ganglios o no, y decido, ¿lo mando a operar o le hago una disección submucosa de la lesión? Pero, sin embargo, los japoneses hay una indicación ampliada en donde no interesa el tamaño, salvo que sea un adenocarcinoma solamente de la mucosa, independiente del tamaño. Hemos tenido, hace como 6-7 años que vino otro profesor de Japón, hizo la resección de un 2A de 6 centímetros. Quedó un boquerón, era grande, casi es como que se hubiera sacado todo el antro. Y se demoró como 8 horas. Trabajan en equipo. Entran 2 horas, entre los otros 2, descansan, vuelven a entrar. Y van, abriendo, limpiando. Clip, sangra, clip. O sea, 30 clips. No, ningún problema, es una paciente de Chiclayo, todavía nos visita, y eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, sacar la muestra tiene que tener bordes libres. Si un pedacito se me pasó, que un pedacito dice que no hay compromiso al borde, tengo que mandar a hacerle gastrectomía. O sea, tiene que ser por lo menos 2 centímetros por fuera de la lesión. Por eso hay un marcaje para recién empezar a cortar, ¿no? Tiene que ser bordes libres. La última palabra la tiene el patólogo, que tiene que estudiarme toda esa pieza y me tiene que decir si hay alguna parte que está comprometida de esos bordes, ¿no? Y si no, tengo que mandar a operar. ¿Listo? Ok, ¿preguntas?